Ahí se está grabando. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Formiga Freser María Fernanda, soy médica residente de la terapia intensiva de adultos de acá del Hospital de General Roca. Y junto con el licenciado Sáenz Eladio vamos a hablar un poco de lo que es el manejo del cadáver COVID-19. Debido a que el manejo de estos cadáveres requiere de cierto cuidado, de cierta precaución, que bueno, por ahí no tendríamos con el manejo de otros tipos de cadáveres no COVID. En una primera charla voy a hablar yo, más que nada de generalidades, y después va a pasar a hablar mi compañero Eladio, más que nada del manejo de enfermería en el post-mortem de estos pacientes que, bueno, el manejo es de enfermería. Así que bueno, vamos a empezar. Dentro de la bibliografía utilizada se utilizaron las guías españolas, también basándonos en el protocolo del Ministerio de Salud de Argentina y del protocolo de provincia de Río Negro. Vamos a empezar diciendo que no hay una evidencia sólida hasta el día de hoy del riesgo de infección a partir de estos cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. Sí, de acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios y usando el principio de precaución, se considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos. Por eso es importante tener ciertas precauciones a la hora de manejar estos cuerpos. Basándonos en lo que es el traslado del cadáver debe ser rápido, ¿sí? Rápidamente hay que depositarlo en el depósito. Antes del traslado, el cadáver debe introducirse en una bolsa plástica, que esta bolsa plástica tiene que tener ciertas características, entre ellas que sea de alta densidad, impermeable y con cierre hermético. Debe ser resistente a la presión de gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad. Esto ya en más detalle lo va a presentar Eladio, pero es muy importante las características de la bolsa. Hay que tener en cuenta que la introducción en la bolsa, del cadáver en la bolsa, debe ser dentro de la propia habitación de aislamiento, y la bolsa tiene que ser identificada como un material infectocontagioso. Una vez cerrada la bolsa y con el cadáver en su interior, se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario, que ya también vamos a especificar cuál vamos a usar acá en la terapia. El cadáver adecuadamente empacado en la bolsa se puede sacar sin riesgo para conservarlo en lo que es el depósito mortuorio, colocarlo en un ataúd para llevarlo al tanatorio, al crematorio o realizar el entierro. Quien traslada debe utilizar los elementos de protección personal de nivel 2. Esto consiste en guantes, camisolines, cofia, antiparras, cubrecalzado, barbijo quirúrgico. Y lo que es muy importante es limitar al mínimo imprescindible los actos, las cuestiones sobre el cadáver, por ejemplo, la extracción de marcapasos. El rol de la funeraria. Bueno, el rol de la funeraria es muy importante. El personal de la funeraria, cuando recibe el cuerpo, debe ser informado de que se trata de un cadáver de una persona fallecida por COVID. No hay que realizar actuaciones ni de limpieza, ni intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver. Y es la empresa funeraria la responsable de adecuar la gestión de los residuos que se puedan producir en la prestación de los servicios funerarios. Es importante tener en cuenta que la inhumación, en casos de fallecimientos individuales, múltiples y masivos, debe cumplir con algunas normas básicas, por ejemplo, la identificación y registro de las tumbas, el aislamiento de los predios, cumplimiento de normas de salud pública y bioseguridad y respeto de los principios de diversidad y no discriminación. General Roca, hace un mes aproximadamente, sacó un decreto, ¿sí?, en la cual el artículo número 4 establece que, bueno, este protocolo de las casas velatorias, en la cual los velatorios de personas fallecidas por causas ajenas al COVID-19 solo podrán concurrir los parientes de primer y segundo grado de los fallecidos con un límite máximo de hasta 20 personas. Y las personas fallecidas consecuencias del COVID-19 no podrán ser veladas, debiendo adoptar la disposición directa del cuerpo de acuerdo al protocolo establecido por Sanidad.
En cuanto a esto, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con 2 casas velatorias de acá de General Roca, Diñelo y Cueto, en la cual ellos, bueno, nos establecían ciertos protocolos que ellos van a adoptar, y es una realidad que hoy los velorios de personas fallecidas no COVID están haciendo o les permiten a una mínima cantidad de familiares, 2 o 3, que permitan despedirlo en un corto lapso de tiempo. Y las personas fallecidas por COVID no hay velorio. Eh, otra, otra estrategia que utilizaron, por ejemplo, la empresa Dinielo, en aquellos fallecidos, por ejemplo, en Cipolletti, iban directamente con el cajón al hospital y de ahí metían la bolsa donde estaba el cuerpo adentro del cajón. También no todos los cuerpos se van a cremar como se había pensado, porque es un costo monetario que la familia por ahí no puede solventar, así que aquellos familiares que no pueden solventar una cremación, los fallecidos van a entierro, pero sí no hay velorio. Esto es algo importante a tener en cuenta. Y sí, no van a hacer ninguna técnica de estética ni nada que tenga que ver sobre el cadáver. Un tema importante que se plantea hoy con la pandemia es el manejo de los familiares. Si bien las guías proponen, proponen que debe permitirse el acceso de familiares para una despedida, sin establecer contacto físico con el cadáver, ni con la superficie u otros enseres de su entorno o cualquier otro material. También ellos permiten un acceso restringido a familiares más próximos y cercanos, con la precaución de que de estas personas que vayan a ingresar tomen la precaución de transmisión por contacto y de gotas, con una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. Esto es lo que plantean las guías. Nosotros como servicio, basándonos en lo que es el principio de precaución, y para evitar posible propagación viral, se dispuso restringir totalmente el acceso de estas visitas de los familiares, sea cual sea la situación del paciente. Es decir, si el paciente está estable o el paciente está inestable a punto de fallecer, o en caso de óbito, el familiar no podrá ingresar a ver al paciente. Los informes serán vía telefónica, ¿sí?, a un familiar que será encargado de reproducir el mensaje a los demás miembros de la familia. Esta es una situación que genera mucha ansiedad, mucho temor y mucha incertidumbre en lo que es los familiares y también en el propio paciente. Así que como servicio hemos adoptado en aquellos pacientes que estén lúcidos y en condiciones de poder comunicarse con sus familias por vía telefónica, les vamos a permitir que ellos tengan en su poder un teléfono para poder hacer esas comunicaciones. En caso de que el paciente no pueda hablar, porque esté sedado o porque haya vomitado, es importante tener en cuenta que vamos a tener que comunicar esta mala noticia por vía telefónica. Esto es una tarea muy difícil que requiere de cierta práctica, de ciertas habilidades, que si bien se pueden adquirir con la experiencia, es muy importante también poder capacitarnos en esto. Hay un artículo, ¿sí?, en la cual nos brinda ciertas recomendaciones para comunicar estas malas noticias por teléfono. Dentro de estas recomendaciones, saqué algunas importantes, por ejemplo, antes de que cuando esté ingresando el paciente y él nos pueda hablar, nos pueda comunicar con quién desea que el hospital se comunique, con qué pariente. Respecto a las decisiones que se van a tomar en su atención o en una situación de emergencia, uno o dos familiares. La llamada debe hacerse en privado y sin posibilidades de interrupción, ya sea por otro colega o por las alarmas del respirador o del monitor. La gravedad de la situación debe comunicarse desde el principio. También es importante verificar si es apropiado dar la noticia, es decir, por ejemplo, si el destinatario está conduciendo o está en una reunión, vamos a sugerirle a la persona que se traslade a un lugar seguro, privado, y bueno, se podrá acordar una hora para volver a llamar. No es conveniente dar una noticia cuando el pariente esté conduciendo su vehículo, por ejemplo.
Siempre comenzar por reconocer la dificultad de tener esta conversación por teléfono. Esto va a reducir el impacto negativo y servirá como un disparo de advertencia. Si se le pregunta, si el pariente pregunta si la persona ha muerto, hay que responder directamente que sí, y si no le pregunta, hacer una breve descripción narrativa simple de lo que sucedió. El personal de salud debe adoptar una actitud de calidez, sin prejuicio y escuchar con eficacia. Y en caso de que haya una preocupación por la salud del receptor de la noticia, por ejemplo, un silencio prolongado, no haya respuesta, no haya aliento, podemos contactar con el servicio de emergencia y solicitar la ambulancia en el lugar. Siempre informándole al destinatario lo que vamos a hacer y, bueno, su respuesta nos va a ayudar a determinar si es apropiado o no esta decisión que vamos a tomar de llamar a la ambulancia. Hay otras guías en la cual nos recomiendan 3 pasos para realizar la llamada. Empezar con una apertura, ¿sí? Al iniciar la llamada siempre tener en cuenta el tono de la voz, que es importante, un tono que sea amable, cercano, evitar hablar de forma acelerada. Siempre presentarnos, quiénes somos, a qué nos dedicamos, en dónde, en qué parte del hospital trabajamos, incluso si ya hemos hablado antes con la misma persona. Y también es muy importante considerar tener que repetir el mensaje varias veces, y bueno, el posible estado de confusión o de shock que puede presentar el familiar en ese momento. Si la persona está sola en la casa, lo invitamos a sentarse, y si está con alguien, a acercarse a ese alguien que tiene, ¿no? Que no esté sola recibiendo esa noticia. Al momento de dar la noticia, debemos ser claros, decir el nombre de la persona fallecida, el parentesco con la persona que recibe la noticia. Comunicar cómo la persona falleció, más que nada detalles simples que pueden ayudar al familiar. Si la persona pudo estar acompañada, si el protocolo lo impidió, en este caso, comunicar que no sufrió, que fue sedado en sus últimos momentos, que siempre estuvieron atentos a él y cercanos. Esto es muy importante porque la familia necesita saber que su allegado no sufrió, ¿sí? Que fue una muerte sin sufrimiento. Dejar unos momentos para el silencio, el llanto, la expresión emocional y también la posibilidad de resolver ciertas dudas. Y al cerrar la llamada podemos ofrecer más información de tipo técnico o práctico, poder brindarle la ayuda psicológica o psiquiátrica de acá del hospital, poder brindarle los contactos, los números de teléfono. La familia va a poder comenzar la creación de las acciones rituales, y como profesional también es importante tener en cuenta que una vez que damos estas malas noticias, nos tomemos unos minutos para respirar, apoyarnos en algún compañero, expresarnos para poder regular nuestra emoción y continuar con nuestra labor profesional. En síntesis, lo que los receptores de las malas noticias pretenden de nosotros, los profesionales que vamos a dar esas malas noticias, es que comprendamos lo que es importante para ellos cuando se den estas noticias, que se muestre cierta preocupación y angustia por estas noticias en lugar de un desprendimiento profesional frío, que confiemos y mostremos preocupación, y que también le demos suficiente tiempo para hablar y preguntar. La importancia se atribuye a la actitud y el conocimiento del portador de noticias, la claridad de mensajes y la privacidad de recibir noticias. Comunicar estas noticias es difícil, pero bueno, las habilidades, como dije anteriormente, se pueden aprender y se recomienda su capacitación para ello. Otro tema importante que queremos aclarar, nos pareció importante en esta presentación, es en cuanto a la confección del certificado de defunción. Es importante tener en cuenta, bueno, que al confeccionar el certificado se consigne el diagnóstico conforme a lo establece la nomenclatura internacional de enfermedades para el CIE-10, y siempre aclarar en el apartado de observación si tenemos el diagnóstico de COVID-19, colocar en ese apartado positivo para COVID-19, y si todavía tenemos un caso sospechoso pero no tenemos la confirmación por la PCR, poner pendiente el resultado de COVID-19. Esto también es importante para las casas funerarias que muchas veces retiran el cuerpo con el certificado, que esto, bueno, va a ayudar a ellos a identificar que el cuerpo, si bien ellos ya lo tendrían que saber de antemano,
con el certificado van a poder darse cuenta de que es un cadáver que requiere de un manejo distinto. Bueno, esta es la primera parte. Ahora va a pasar a hablar mi compañero, Eladio, en cuanto a manejos por parte de enfermería, que bueno, es importante. Buenos días, ¿se escucha bien? Bueno, yo soy Eladio, enfermero integrante del equipo del Hospital de General Roca. Buenos días a todos, yo voy a hablar de cuidado post-mortem. Si bien es una actividad que es de competencia de enfermería, hay algunas cosas que cambian en cuanto a esta labor. Bueno, esto, como dije, como es habitual, certificada la muerte, el horario de la misma por el compañero el profesional médico, daremos comienzo a la actividad como normalmente lo hace el servicio de enfermería. Lo que sí nos cambia bastante en cuanto al accionar, primero en el orden de prioridades, dado que aquí el deceso tiene que se debe actuar de manera rápida. Previamente vamos a tener en cuenta las normas de bioseguridad, es decir que, como dijo mi compañera, debemos estar con los elementos de protección personal nivel 2. Si bien no está considerado ya de que haya eliminación de aerosoles, pero sí los fluidos van a seguir estando, y entonces vamos a manipular el cadáver teniendo toda la precaución. Por eso es importante estar con los elementos de protección personal. Bueno, como siempre, la manipulación del cadáver va a ser con los principios de dignidad humana, teniendo en cuenta lo que siempre habitualmente hacemos, de tratar a los cuerpos considerados como con el cuidado humanizado. Y aquí recalco con interrogante el permitir el acceso a los familiares, que es algo que tenemos en cuenta normalmente o habitualmente en nuestro servicio. Aquí también, por supuesto, pero nos modifica en relación a lo que dijo mi compañera, de que ya está acordado que no van a ingresar los familiares. Bien, para llevar adelante nuestra actividad, los enfermeros entonces, previamente, habiendo tomado los recaudos de la protección personal, van a ingresar a la unidad. Este cuidado se hace en la unidad y como mínimo van a ser 2 operarios, dado que hay que manipular el cuerpo hacia la bolsa mortuoria, que ahora más adelante voy a detallar. Se ubica el cuerpo en posición plana y comenzamos a retirar los catéteres que tenga colocado. Esto es la exposición a la cual estamos por eso la importancia de los elementos de protección personal, porque la retirada de catéteres se trabaja con fluidos. Esos catéteres son todos tipos de sondas nasogástricas, sonda vesical, el tubo orotraqueal y todo dispositivo que tenga de manera invasiva el cuerpo. También sabemos que una persona puede fallecer por COVID-19, pero puede tener otros antecedentes a lo cual haya sido invadido, como por ejemplo un postoperado que tenga diferentes tipos de drenajes, y todo eso lo va a tener que retirar el enfermero. Próximamente estirar las extremidades, cerrar los párpados, que esto es habitualmente lo que se hace. En este caso, si es necesario, fijar con tela adhesiva para que quede cerrados los párpados. Bueno, limpiar la boca también y colocar la prótesis es algo que lo dejé como interrogante, porque si bien esto tiene que ver mucho con la presentación y cómo nosotros vamos a entregar el cuerpo habitualmente,
a los familiares o ante la presencia del familiar o cuando el paciente va a un velatorio de cajón abierto. Aquí cambiaría todo eso porque en realidad trataríamos de no exponernos tanto en lo invasivo si estamos trabajando con la mucosa, digo, en la boca abierta. No sé si es cuán importante colocar la prótesis y demás. Es decir, esas son las cosas que nos van cambiando. Bueno, sí, lo siguiente que es sujetar la mandíbula es algo también que tiene que ver con la presentación de lo que nosotros hacemos en el post-mortem. Aquí todo eso es como que mejor, cuanto menos manipulamos, mejor, y menos exposición también. Bueno, habitualmente hacemos este tipo de actividad de taponar o ocluir todos los orificios con algodón y gasas. Eso también lo vamos a hacer porque el objetivo acá es tratar de que no se disemine los fluidos, más allá de que van a ir a la bolsa mortuaria. La higiene del cuerpo es otro ítem que dejé como interrogante, es lo que nosotros hacemos habitualmente. Aquí no tendría demasiado sentido porque va a ir a una bolsa cerrada y sellada, y nos expondría a nosotros a mayor manipulación del cuerpo. Bueno, como dijo mi compañera, las prácticas forenses no están consideradas dentro de las recomendaciones, excepto que sea un caso extremo, tomándose todos los recaudos con las medidas de protección. Y las pertenencias al paciente es algo que también nosotros manejamos. Aquí desde el ingreso ya modificamos todo eso desde el momento en que se suspendió acceder a la visita. También tenemos, como se dice, acordado cómo manipular las pertenencias al paciente. Vamos a pretender que tenga la menor cantidad de pertenencia, casi nada, y de tenerla la vamos a manipular con los elementos de protección personal para dejarla que se la traslade en conjunto con el cuerpo. De suma importancia identificar la identificación del cadáver, y la manipulación, como dijo mi compañera también, tiene que ser de manera rápida y lo mismo que el traslado a la morgue. Yo aquí dejé colocado crematorio porque es lo que la bibliografía más por ahí lo deja como indicio, pero bueno, eso queda a la libertad albedría de cómo se organiza cada ciudad o cada velatorio, ¿no? Entonces esto también nos cambia a nosotros en cuanto a tiempo, como dije, el orden de prioridades por ahí en la persona fallecida no es lo prioritario, en este caso sí, porque tenemos que hacer toda la actividad lo antes posible y sacar el cuerpo de la unidad lo más rápido posible. Considerando el óbito entonces, nos pareció importante detallar las características de la bolsa mortuoria con la cual debe contar la institución. Las bolsas generalmente son, las consideradas son de 150 micras, tienen refuerzos extremos, costuras termoselladas y pesan aproximadamente medio kilo. El procedimiento post-mortem, después de haber colocado el cuerpo en la misma, por eso hice hincapié en 2 operarios, porque un solo enfermero no podría hacerlo. Generalmente en otros momentos el post-mortem lo hace un solo enfermero, no es este el caso. Tienen que ser 2 operarios, dado que hay que introducir el cuerpo en la bolsa mortuoria, cerrarla y sellarla de acuerdo a las características que tiene, y posteriormente hay que rociarla. La bibliografía habla, o las recomendaciones hablan de rociarla con hipoclorito de sodio diluido. No es este el caso, dado que en nuestra institución se usa el amonio cuaternario, de nombre comercial Saliquat, y consultado al Comité de Infecciones, la ESI nos manifestó que vamos a seguir usando eso. Así que el rociado no sería con hipoclorito de sodio, sino con Saliquat, posteriormente de cerrada la bolsa mortuoria. Bueno, como dije, rotular e identificar y hacer que salga lo antes posible, considerar ya previamente el contacto con el encargado de trasladar el cuerpo, quien lo debe hacer también tomando los recaudos con los elementos de protección personal nivel 2, y debe salir rápidamente
del cuerpo desde la unidad donde se le hizo el post-mortem hacia la morgue. Bueno, aquí consideramos cómo debe salir a la morgue directamente y posteriormente a eso desechamos los elementos de protección personal. Me pareció importante también acentuar de que dentro de la unidad ya nosotros tenemos dentro del protocolo armado tachos con diferentes identificaciones y también ofrece el servicio de recolección de residuos, bolsas con ciertas características rotuladas para trabajar con pacientes COVID-19. Entonces, en esas bolsas, que van a ser todas de color rojo, con una identificación, desechamos los elementos de protección personal. La desinfección de la unidad la va a hacer el mucamo del servicio y debe ser realizada 2 veces posterior a haberse producido el deceso. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta estamos a disposición. Era un tema poco... No es un tema muy lindo, pero bueno, la verdad que lo tenemos incorporado, es parte de nuestro accionar. Sí, las bolsas están disponibles en el Hospital de Roca y la provee la empresa que se encarga de la recolección de residuos. Ah, y mi compañera aquí me recuerda que las bolsas mortuorias, ¿verdad? Las fabrica LP en General Roca, reuniendo las condiciones y las características de las cuales enuncié previamente. Ah, perdón. A ver, a la pregunta de quién es. Sí. Perdón, las bolsas entonces la tiene dirección, si no están en el resto de los servicios del hospital. Y si no, el morguero. Creo que eso por ahí estaría, digo, como sugerencia, por ahí está bueno comunicarse con el morguero, porque si o las tiene dirección o las tiene él, como para acordar llegado el momento y no estar a último momento buscando. Claro, como el procedimiento tiene que ser rápido, por ahí creo que es importante tenerlo acordado previamente, o quién se va a encargar de proveer las bolsas. Sí, por ahí lo ideal sería que estén en cada servicio, porque claro, y teniendo en cuenta de que por ahí también modifica nuestro trabajo en los diferentes turnos, esto por ahí se origina una dificultad acentuada en el turno noche y los pacientes obviamente van a habitar en cualquier hora. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos con Fernanda, mi compañera, y bueno, buenos días a todos, que tengan un buen día.